Estamos estudiando la serie La familia cristiana, desafíos que enfrentar y deberes que cumplir. Y esta es la tercera parte de la conferencia Deberes de los jóvenes cristianos y sus padres en una sociedad progresista. ¿Qué tenemos que hacer? Escuche esto. Principio. Un religioso que asiste a una congregación puede apostatar de su fe. Un perdido que se ha metido a la comunión de los salvados pero aún sigue en estado de rebelión no tiene salvación. Pero un cristiano genuino, que es niño espiritual, uno que no ha sido formado y no se ha transformado, puede mantener ciertas costumbres y filosofía que no corresponden a un salvado, pero por ello, por Dios será siempre disciplinado. La persona que mantiene ideas que no son de Cristo va a vivir en disciplina. Quienes creen en la pérdida de la salvación no están seguros sobre qué pecado y qué cantidad de pecado podría provocar que se pierda la salvación. Un pecado, 10, 20 pecados, este pecado. Solamente creen que se pierde, pero no saben en qué circunstancia precisa se puede perder, porque no es posible determinar qué cantidad de pecado haría posible que un hombre pierda su salvación. Algunos piensan que el cristiano debe seguir trabajando en la seguridad de su salvación. Ellos creen que hay que trabajar la salvación para no perderla. Basados en lo que dice Pablo en Filipenses 2:12, que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero el cristiano con temor y temblor debe preocuparse de esto, no de perder su salvación, sino de que por ser salvado esté realmente viviendo como salvado, pues si no vive como salvado, a pesar de que sea miembro de una congregación, puede no ser salvado, porque el salvado genuino no debe permitir ninguna idea, gusto o filosofía que le influencia para no vivir como salvado. Hemos estudiado 3 puntos, este es el cuarto. Voy a hablar de una influencia que no debe ser permitida. Escucha este principio. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Si Dios no permitió que los cristianos del pasado mezclen tradicionalismos humanos con la verdad divina, ¿recuerda? Tampoco permiten que los cristianos del presente mezclen la ética divina con algo de sistema de pensamiento humano. Todo pensamiento que no sea bíblico, toda idea basada en los pensamientos de los hombres, todo pensamiento religioso que no encaje en la sana doctrina, tiene que ser desechado. Pocas veces el apóstol Pablo expresó su temor, pero lo hizo cuando se trataba del peligro de que los corintios se aparten de su sincera devoción a Cristo. Ya le he enseñado esto. ¿Recuerdan lo que les escribió? Les dijo, temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y les dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. ¿Qué le está diciendo? No crean nada fuera del evangelio. Esa es mi preocupación. Yo no quiero que usted sea parte de la sana doctrina. Permítame explicarle algunas influencias que no deben ser permitidas, porque algunos de ustedes pueden estar en congregaciones donde ustedes no han sabido discernir que están siendo mal enseñados. Pero hablemos de estas influencias. Primero, una errónea influencia interna, una visión errada o miserable de Dios. Querido, compréndame esto. Satanás no tiene como meta hacer creer al cristiano que Dios no existe. Eso es para engañar a los no cristianos. Esa es la estrategia comunista. Es ridiculizar la idea de Dios con declaraciones como, oye, si eres pobre, ora a tu Dios para que te dé dinero. O si vas a morir, ora a tu Dios para evitar la muerte. A ver, ora. O luego que oraste, muéstrame la respuesta. ¿Te respondió Dios? ¿Ya te trajo comida? Si no te respondió Dios, no existe Dios. La meta de Satanás es que el cristiano no crea todo lo que la Biblia ordena que crea solo parte de ella, porque no puede quitarle la salvación, pero quiere que el cristiano crea que el cristianismo es religión y que el cristiano tenga una visión errada de lo que es Dios. Note lo que dice Tozer.
no creo que pueda existir un error en doctrina o un error en la aplicación de la ética cristiana que no pueda conducir finalmente a pensamientos imperfectos y miserables acerca de Dios. Así piensan algunos cristianos. Si un error en la doctrina y en la aplicación de la ética bíblica conduce a pensamientos imperfectos y miserables acerca de Dios, imagínese lo que produce la negación total de la propia existencia de Dios. El comunista niega totalmente y el cristiano que le cree a ellos niega parcialmente. Segundo, hay una poderosa influencia externa, el poderoso Satanás y sus misioneros. Adán y Eva se rebelaron contra Dios y esta filosofía de pensamiento postmodernista nació en el jardín del Edén cuando Satanás convenció a Adán y Eva que se rebelaran contra Dios. Los convenció que lo que Dios decía era menos importante que lo que ellos pensaban. Lo mismo que dicen hoy jóvenes cristianos, medios cristianos, que dicen que lo que pensamos los conservadores no es todo. Que ellos pueden tomar mejores decisiones. Satanás le dijo a Adán y Eva, no, ustedes pueden estimar qué es lo bueno sin necesidad de sanción divina, sin decretos divinos, sin moral divina, sin teología, sin doctrina, sin la creencia que Dios es superior y que ellos podían ser sus máximas autoridades y Adán y Eva decidir de allí en adelante lo que era bueno o malo. Eso es lo que enseña el comunismo. Ellos debían apelar a su instinto, sus deseos, gustos y pasiones, no reglas, no principios, no orden, no biología ahora. Y creyendo al padre de mentiras, al engañador, al que vino para hurtar, matar y destruir y que anda como león rugiente buscando a quien devorar y que intenta por lo menos aún engañar a los escogidos. Eso es lo que enseña hoy el posmodernismo. Hablemos en quinto lugar de algo muy importante, el mayor peligro en las congregaciones. ¿Sabe cuál es? La deserción de la verdad. Escuche este principio. La iglesia nunca podrá ser destruida, será exitosa en el cumplimiento de su función de predicar el Evangelio de Jesucristo para que los perdidos sean regenerados y para que los alcanzados por la gracia de Dios obtengan la doctrina y la ética bíblica para que aprendan a vivir como salvados. La iglesia cumplirá su propósito, no lo digo yo, lo dice Cristo. Recuerda lo que le dijo a Pedro, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte, el infierno, no pueden destruirla, no pueden conquistarla. Nadie ni nada puede impedir que la iglesia salga triunfante, pero ser triunfante no significa que va a tener más miembros que los que nos imaginamos. Será triunfante cuando cumpla su función independientemente de cuántos miembros tenga, cuántos las admiren, cuántos le acepten, cuántos le rechaza, cuántos convertidos logre. Pero el peligro es que debido a que existen quienes han entrado sigilosamente y son enemigos de la fe o quienes empatizan con la devoción, pero no tienen a Cristo en su corazón ni es su Salvador, se aparten de la verdad y contagien a creyentes genuinos que son débiles en su fe porque en sus congregaciones no les enseñaron y no saben vivir como salvados. Satanás sabe que no puede quitarle la salvación a un salvado genuino, pero puede tentarlo para que no viva su fe y viva en ciertas áreas como perdido y sea una vergüenza y mal testimonio para el Evangelio. Eso es triste. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Qué ha pasado con esto? Primero, ¿qué ha ocurrido en la iglesia? Primero, la deserción lenta de los ministros. El apartarse de la sana doctrina comienza lentamente, con un poquito de permisividad, con menos celos, con más énfasis en tener cantidad de personas, más que cristianos verdaderos de calidad. No, la gente no vota todas las doctrinas y dice ya no soy cristiano. Algunos lo han hecho. Pero es poco a poco, un poquito de cambios de estilo, que a veces llevan a cambios lentos de doctrina. Existen líderes de congregaciones también y denominaciones que ya no creen en toda la verdad. Muchos jóvenes nuevos, cristianos antiguos, crecieron en el Evangelio y fueron a estudiar a la universidad, ya no creen toda la verdad. Han suavizado el Evangelio para que sea más atractivo a las personas y piden a la gente que venga tal como están, pero luego no les entregan las obligaciones del Evangelio que les ordena a no seguir tal como vinieron. Existen líderes que enseñan pensamiento positivo, prosperidad fácil y milagrosa, salud dependiente total de los milagros divinos.
Existen más motivadores evangélicos que predicadores de la palabra, y eso ha dejado muchas personas sin guía teológica, doctrinal y moral, que enfatizan en su vida cristiana llena de emociones y devociones, que enfatizan en sus conciertos, sus cultos de adoración y oración, pero no enfatizan procesos bíblicos de instrucción, y por eso muchos de ustedes han permanecido en la ignorancia y los temas que tocamos nunca los habían escuchado. ¿Qué más? La deserción de los más educados. La deserción de los más educados en la iglesia. Sin duda, hoy la mayoría de personas más educadas de las congregaciones son personas jóvenes. Ellos adquirieron una profesión en la universidad, ahora tienen títulos, ellos se informan en las redes sociales, pero no tienen mayor interés en la profundidad de la interpretación bíblica. Muchos de ellos tienen un cristianismo mezclado con ideas adquiridas en sus estudios de leyes, de psicología, sociología, historia y toda materia enseñada en la universidad por maestros humanistas, y aprenden a cuestionar todo. Muchos jóvenes cristianos hoy tienen títulos universitarios, pero les lavaron el cerebro con el progresismo porque ellos no tuvieron formación teológica en sus congregaciones que en el pasado aún impedían estudiar. Así que llegaron a la universidad sin principios y ética bíblica, y hoy le lavaron el cerebro y están en las congregaciones. Tercero, déjeme hablar de los efectos del sincretismo dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones un porcentaje de jóvenes ya no tiene una fe bíblica. Se han hecho más sensibles a los que tienen, según la Biblia, desvíos sexuales. En vez de a la clara identificación bíblica de los pecados sexuales, ellos los permiten. Muchos jóvenes cristianos prefieren la música antes que el estudio de la palabra. Muchos jóvenes profesionales ahora tienen una mezcla, un sincretismo religioso, con una parte de cristianismo y parte del posmodernismo, y se rebelan contra las doctrinas conservadoras que han sido parte de la historia de la iglesia. Ellos quieren mostrar un cristianismo más compasivo, aún más compasivo que Cristo, fundamentado en un amor humano emocional en vez del amor divino revelado en la Biblia. Se rebelan, queridos jóvenes, ellos contra los reformadores cristianos. Dicen, no, esos reformadores no sabían, era de tiempos antiguos. Ah, sí, ellos saben más teología que los reformadores. Tal como los comunistas quieren eliminar el respeto por los padres de la patria, los jóvenes cristianos sincretistas quieren eliminar el respeto por los padres de la fe. Se rebelan contra las doctrinas fundamentales de la iglesia, incluyendo las bien aclaradas doctrinas en la Reforma. Estos jóvenes cristianos y adultos, líderes de denominaciones liberales, luteranas, anglicanas, episcopales, metodistas unidas y otras, que han llegado a ordenar ministros homosexuales o creer que la homosexualidad es un pecado según la Biblia, pero así se nace. Ellos ajustan la Biblia a sus ideas para justificar comportamientos que la Biblia condena. En sexto lugar, déjeme hablar de una influencia que debe ser reconocida: el cristianismo, el mayor bien en la historia de la humanidad. Este es el otro lado de la moneda. Escuche esto. Nunca en la historia de la humanidad los enemigos de Dios lograron sociedades justas y comprometidas con la justicia y el progreso, y hasta ahora no lo han logrado, si no mira los países donde gobiernan. Solo el cristianismo y la aplicación de la única verdad ha hecho el más grande bien a la humanidad. No se avergüence del cristianismo, ha sido lo mejor. El cristianismo es la creencia en el Dios de la Biblia que siempre y en toda circunstancia ha hecho bien a la humanidad. Desde la creación del mundo y la familia, la rebelión contra Dios ha traído siempre el más grande mal a la humanidad, llámese Adán y Eva o Caín. La rebelión de los paganos trajo mal y castigo divino, llámese plagas en Egipto, destrucción de cananeos, eteos, jebuseos, que eran politeístas, inmorales, enemigos de Dios. La rebelión de su propio pueblo produjo disciplinas trágicas. La rebelión griega, romana y de toda nación y civilización trajo la destrucción de aquellas civilizaciones rebeldes contra la moral divina y produjo siempre un daño a la humanidad.
Pero ¿qué aporte ha sido el cristianismo? Siéntase orgulloso, querido. Primero, cristianismo y Dios. El cristianismo cree en la existencia de un solo Dios, no cree en el politeísmo ni cree que existe otro camino para ser salvo. Solo Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida. No cree que todas las religiones salvan. El marxismo rechaza a Dios, no cree en la existencia de Dios y cree que la religión es como una droga. Ayuda a los explotados a reprimir su dolor y miseria y le pone ilusiones. Es un beneficio para los capitalistas y opresores, la religión, según ellos. Note lo que escribió. La religión es el suspiro, esto lo escribió Marx. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón y el alma de las condiciones sin alma, es el opio del pueblo. Nosotros creemos en Dios, el comunismo no cree en Dios. ¿Cómo puede ser de las dos partes? Segundo, el cristianismo y el arte. Existe una gran diferencia y es que el cristianismo que se basa en la mente de Dios elevó el arte para mostrar lo divino, la decencia, lo moral, lo sublime. El progresismo abre las puertas para que la música, el arte sea expresado con indecencia, vulgaridad, enfaticen pecados humanos, pinten cuadros con sangre de menstruación y con heces humanas. Todas las artes tradicionales que muestran lo natural, la rectitud, lo divino, proviene de la inspiración humana en lo divino. Por eso llenaron los templos, pues representaban ideas de Dios, de ángeles, bondad, honor, justicia. Pero hoy, los artistas progresistas en la pintura, la música y muchas otras manifestaciones del arte elevan lo demoníaco, la cultura de la muerte, el sexo pervertido, el suicidio, el adulterio. A mí ya no me gusta escuchar tanta canción de amante y un montón de cosas siniestras, todo lo grotesco, todo lo obsceno, películas con puras obscenidades, puro sexo, celebración de las drogas, la violencia. Todo eso ha reemplazado el extraordinario arte del Renacimiento y otras obras de la antigüedad. Tercero, el cristianismo y la educación. El cristianismo ha sido el promotor de la educación en el mundo. No solo creó escuelas y sistemas educativos, sino que preparó maestros para que enseñen profesionalmente sus asignaturas. El comunismo ha lavado el cerebro de millones de personas y sus maestros en escuelas primarias, secundarias y universidades que los empezaron a meter de los años 60 están preparados para que, independientemente de la materia que enseñen, o independientemente de la carrera que el estudiante escoja, se le lava el cerebro con ideas progresistas. Por eso sus hijos lo mandan a la universidad y llegan a discutirle todo. Cuarto, el cristianismo y las naciones. El cristianismo enseñó el respeto, la justicia entre las naciones. El cristianismo respeta las fronteras, no permite la ilegalidad, exalta la libre determinación de los países, permite la migración ordenada, legal y responsable, no la ilegal. Ama la cultura de los pueblos mientras no incluya elementos pecaminosos o considerados demoníacos. El progresismo, en cambio, el comunismo, exalta cualquier idea de la cultura popular y desea terminar con el patriotismo, la bandera, su himno nacional, las fronteras, las estatuas y entregar más derechos a ciertos grupos por sobre otros y a ciertas razas como indígenas y negros por sobre los blancos. Y eso es una discriminación. No debe existir por ningún lado. El cristianismo cree que la persona es responsable de su desarrollo. Y para eso Dios no solo le ha dado dones y talentos, sino inteligencia. Le ha creado con potencial de generar recursos, de generar riqueza, de educarse, de progresar. Los principios morales del cristianismo ordenan a los empleadores y los empleados a ser justos. Ordena al gobierno a hacer respetar al Estado de Derecho, a castigar a los criminales. Promueve la libre empresa, la competencia leal, el ahorro, la propiedad privada. Eso es cristianismo. Quinto, el cristianismo, la familia y las relaciones interpersonales. El cristianismo utiliza el amor para unirnos como familia en relaciones de amor, bondad y respeto. Familias donde existe la responsabilidad personal y la ayuda mutua de todas las razas, tribus y lenguas. El cristianismo enseña el amor divino en la familia.
no el sexo en la familia. Marido y mujer, padres e hijos deben amarse con el amor divino, tal como es descrito en la Biblia. En la familia, al estilo divino, debe existir autoridad, sujeción, respeto, masculinidad, feminidad, disciplina, valores cristianos. La fe cristiana condena los pecados, las relaciones fuera del matrimonio, adulterio, fornicación, la convivencia, muy popular aún entre jóvenes cristianos hoy, la infidelidad, la dependencia, el maltrato, el abuso y la violencia. El comunismo lo condena de lengua, pero utiliza el odio de la gente, el miedo de ser dominados por otros, la desesperación por la pobreza, la angustia que generan las dependencias, las limitaciones que genera la pereza, las pasiones que nacen de la sexualidad, lo utiliza todo para crear lucha de clases y ahora lucha de razas. Indígenas que odian a los mestizos, a los blancos, negros que odian a los blancos, esta lucha de sexos, mujeres odiando a los hombres, esta forma de organizar masivamente a todas estas personas y romper el Estado de Derecho. El cristianismo cree que la familia fue creada por Dios, el comunismo cree que es solo una manifestación e idea del sistema capitalista. Los movimientos progresistas cambiaron muchas cosas y siguen presionando el cambio de la definición de matrimonio, promoviendo el aborto, legalización del aborto, legitimización también de la homosexualidad. Utilizan políticas para crear asistencia social, pero que favorecen la monoparentalidad y aún la adopción de niños por parte de homosexuales. Ahora, tengo que concluir. ¿Qué les digo en mi conclusión? Escuche esto. Dios, jóvenes, padres, Dios, la palabra de Dios y los cristianos que viven su fe, que viven la verdad y no aceptan ninguna influencia de otros sistemas de pensamiento que cambien sus convicciones, han sido y seguirán siendo el mayor aporte a la paz, la responsabilidad, el progreso, la ciencia, la familia y la moralidad que necesita la humanidad, despreciada lamentablemente. Nuestro deber es seguir siendo un ejército de amantes de Dios y la santidad, para que la iglesia siga siendo lo que Dios planificó, columna y baluarte de la verdad en medio de las mentiras del mundo y los enemigos de la fe que aman el libertinaje y la maldad. Jóvenes, padres, no es nuestra opción. Daremos cuenta a Dios porque esa es nuestra obligación. Una pregunta. Joven, padre, ¿está listo a cumplir con esta obligación?